del principio de sustancia. Antes que nada hay que justificar por qué este tema es importante para el teólogo, porque ciertamente el cristianismo es una religión del ente. Hay otras religiones como el budismo, el brahmanismo, el hinduismo, que consideran que todas las cosas que nosotros vemos, que están acá presentes en este mundo, son una ilusión, ¿no? Algunos le llaman el hilo de Maya, ¿no? Es decir, es como una especie de teatro, de escenografía, de simulacro de realidad. Eh, las entidades que nos rodean en este mundo, ¿verdad? Eh, entonces, claro, nosotros como cristianos no tenemos dudas de que las cosas que están ahí existen verdaderamente, no tenemos dudas, pero hay que entender bajo qué significado es que es importante aceptar ese compromiso ontológico con el ente, ¿no? Con la sustancia. Nosotros no podríamos negar la realidad de lo que existe sin negar a Dios como creador. O sea, que Dios sea creador es que existe verdaderamente la creación. Es que hay una creación, que existe de verdad una creación. Yo estoy convencido de que esto no es problemático para ustedes, salvo que tengan un trasfondo budista o brahmánico. Así no hay ningún problema con aceptar que el ente existe verdaderamente. Después veremos que existe por participación, pero este es el punto de partida del pensamiento, ¿no? Y que es también un punto de partida de la teología. Ya vamos a ver por qué. Entonces, digamos en latín, res sunt. Hay cosas, ¿no? Existen realidades. Este es el punto de partida de la reflexión filosófica. La filosofía parte de la constatación de que existen cosas más bien que nada, ¿no? Esa famosa pregunta de Leibniz, ¿por qué hay entes y no más bien la nada? Bueno, lo cierto es que si no hubieran entes, si no existieran entes, de todas maneras, la nada tampoco sería lo absoluto, puesto que existiría Dios, que no es una nada. Dios es el ser, ¿verdad? Entonces, la pregunta correcta no es ¿por qué hay entes y no más bien la nada? La pregunta correcta sería ¿por qué hay entes y no más bien solo el ser? ¿Por qué el ser decidió comunicarse a los entes? ¿Verdad? Pero bueno, todavía no vamos a llegar tan lejos, ¿sí? Todavía nos vamos a quedar en este ámbito de la sustancia. Esta es la primera evidencia que tiene el hombre y es el punto de partida de la filosofía, ¿no? Res sunt. Hay cosas, existen realidades fuera de nuestra mente. Esto se llama realismo ontológico, ¿verdad? Que existan cosas, que exista un mundo independientemente de nuestra mente, es la tesis del realismo filosófico. Lo contrario sería el idealismo, suponer que no, que en realidad las cosas son una invención de la mente, que son una construcción de nuestra percepción, que en realidad las cosas que nosotros conocemos son una construcción de las categorías del entendimiento, del sujeto trascendental kantiano. Bueno, lo cierto es que el punto de partida de la filosofía realista es que existe una realidad, ese es el realismo ontológico.
esa realidad es independiente de nuestra mente, ese es el realismo antropológico, y podemos conocerla. Ese es el realismo gnosiológico. ¿Ven? Ya tenemos tres clases de realismo en un solo realismo, es decir, una sola escuela, ¿verdad? La ontología realista afirma que existen cosas fuera de nuestra mente. Verdaderamente existen, son verdaderas realidades. Ese es el realismo ontológico. Esas realidades que existen fuera de nuestra mente no son una construcción de nuestra mente. Eso se llama realismo gnosiológico, perdón, antropológico, ¿sí? No son una creación de la mente. Y podemos conocerlas en contra del escepticismo, ¿verdad? En contra del escepticismo. Entonces, no somos nihilistas, ¿ven? No somos nihilistas, decimos que la realidad existe. No somos idealistas, no creemos que es una construcción de la mente. Y tampoco somos escépticos, porque sabemos que podemos conocerla. No sé si me entendieron ahí, no sé si van entendiendo la tesis, ¿eh? Es decir, el realismo ontológico está en contra del nihilismo. El nihilismo dice que las cosas de verdad no existen, que las cosas que nosotros vemos en este mundo de verdad no existen. El idealismo antropológico va a decir que, bueno, que aunque haya cosas y que existan cosas, esas cosas existen, pero no independientemente de nuestra mente. Esa es la tesis del idealismo. Nosotros no somos idealistas, nosotros somos realistas. Afirmamos que existen cosas en contra del nihilismo, que esas cosas no existen por nuestra mente, sino que existen independientemente de nuestra mente. ¿Ven? No somos idealistas y sabemos que podemos conocerlas. No somos escépticos, somos realistas. Existe la realidad y podemos conocerla. Yo sé que esto parece muy obvio, disculpen que sea insistente para gente que sabe esto de memoria, que lo tiene bien claro, pero es preciso ser insistente en algunas cosas, ¿no? Esta evidencia de que existen cosas no requiere demostración, porque lo evidente no es demostrable. Yo no puedo hacer porque demostrar es dar pruebas de que algo existe. Y yo no puedo dar pruebas de que existe aquello que es evidente. ¿Qué hago? Te agarro y te doy agarrotazos para que entiendas. No puedo demostrarte que las cosas que nosotros vemos existen. Por eso los ingleses dicen compromiso ontológico. O yo niego que las cosas existen, entonces soy un idealista, o acepto que las cosas existen y soy un realista. ¿Verdad? Bueno. Entonces nosotros no decimos cogito ergo sum, porque para nosotros lo primero no es el pensamiento, para nosotros lo primero es la realidad. Entonces nosotros decimos res sunt, las cosas son, ergo cogito, ¿eh? Las cosas son, por lo tanto yo las puedo pensar. No que son porque las pienso, sino que yo las pienso porque las cosas son. Este es el punto de partida. Nosotros no somos racionalistas, no somos idealistas, no somos inmanentistas, no consideramos que la realidad sea una construcción de nuestra mente, ¿verdad? Bueno, en efecto, la gran equivocación de René Descartes consistió en poner como fundamento de toda la realidad al cogito, al pensamiento del hombre, pues olvidó que no podría haber dicho yo pienso si previamente no hubiera captado como si él mismo no se hubiera captado como una realidad pensante. Él solo puede pensar porque él ya se capta como un ser que piensa. De hecho, él dice ego cogito ergo sum, yo soy una cosa que piensa. Pero antes de saber qué piensa, se piensa como una cosa. Y no se puede pensar como una cosa que no existe.
porque las cosas que no existen no pueden pensar, solo pueden pensar las cosas que existen. Entonces, Descartes no puede poner como fundamento al pensamiento, porque él antes de ser pensamiento es una cosa que piensa, y solamente pueden pensar las cosas que existen. Lo había dicho ya Santo Tomás: primum est intellegere aliquid quam intellegere se intellegere. Lo primero que captamos es esto. Ahí hay una realidad. Existe una realidad. Yo soy una realidad. Yo les voy a hacer una pregunta para interactuar con ustedes y después continuamos con la clase, ¿no? Para hacer una especie de evaluación diagnóstico de cómo andan ustedes en filosofía. Definan qué es la creación. ¿Cómo podrían dar una definición correcta de la creación? ¿Qué es la creación? ¿En qué consiste la creación? No se peleen por responder, vayan de a uno, ¿no? A ver. Pues yo creo que la creación es todo eso que existe y que puede ser pensado por nosotros los entes en cuanto a que existe y que podemos estar involucrados con la existencia de esa realidad, o sea, que somos parte de esa realidad. Tanto, Bueno, sí, creo que lo podría resumir de esa manera. pero Dios también es una cosa que existe y que podría ser pensada por nosotros, ¿eh? No estás definiendo solo a la creación, estás definiendo también, tu definición también vale para el creador. Sí. ¿Cuál es lo propio de la criatura? ¿Qué es lo que hace que un ente sea criatura? Podríamos decir, a ver, vamos con Daniel, a ver, Daniel. Que todo, todo ente que existe es movido por una cosa, pero Dios no es movido por nada. Una creación Bueno, es alguien que es movido por algo, que pasa bueno, de no existencia a existencia. se te escucha muy deficientemente, no sé si soy yo. Sí, se escucha algo mal. Se escucha como si estuviese en una cabina en Marte. A ver, Ahora se me escucha Gustavo, mejor. ¿cómo Sí. responderías a la pregunta, ¿qué es la creación? La creación es la materialización de lo verdadero, porque hay cosas que no podemos ver, pero hasta que se convierten en material y observable, es lo que podemos observar de una realidad que va más allá de lo material. Pero la creación en sí misma tiene que ser una manifestación de lo real. Bueno, pero yo ahí te hago una pregunta. ¿Vos considerás que los ángeles y el alma existen? ¿Sí? ¿Y en qué lugar del universo hay ángeles materiales? Es que cuando decimos universo ya estamos hablando de la manifestación de aquello que no necesariamente es material. Hay cosas que son inmateriales, que son reales, pero que siguen siendo una creación, como mis sentimientos, mis emociones, mi Ah, pensamiento. entonces tu definición no es correcta, porque vos dijiste la manifestación de lo material, de las cosas materiales. En Los Pues Ángeles no son materiales. la manifestación material bueno, ahí sí me quedo corto, de algo que sí existe, que es verdad, pero que no necesariamente depende de lo material, como Dios. Dios, Pero a ver, el ángel es criatura y el correcto. ángel es ángel aunque no se manifieste en la materia. Es cierto que el ángel puede manifestarse en la materia, pero el ángel no es criatura porque pueda manifestarse en la materia. Entonces, no podemos definir la creación por la materialidad, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense ustedes qué importante que es este curso para que aprendamos a definir las cosas bien. ¿Se dan cuenta? Entonces,
¿qué es la criatura? La criatura es un ser que tiene el ser recibido. ¿Ven? En eso consiste ser criatura, en tener el ser, en poseerlo verdaderamente, pero de manera recibida. A ver si César nos ayuda de ahí, desde Tulum, desde la playa de Tulum, a ver si nos aporta un poquito. ¿Qué onda, Johnny? Pues ya sabes que yo voy a seguir a Santo Tomás aquí, en en la criatura como creada, ¿no? La creación yo diría que es el acto exclusivo de Dios por el cual produce el ser de la nada, es decir, ex nihilo, sin Ah, bien, necesidad de materia preexistente. ¿Por qué? Porque ahí muy bien. implica otorgar la existencia absoluta y continua a todas las cosas. ¿Por qué? Porque pues Dios es la causa primera, causa incausada, fundamental, y la creación no es un cambio, sino que el origen total del ser, por la pura bondad y libertad, ya siguiendo a Santo Tomás en Suma Teológica, él dice, la creación no supone cambio alguno, sino la simple relación de lo creado con el creador como el principio de su ser que él da, por amor. Está muy bien. De todas maneras, vos estás respondiendo a la pregunta, ¿qué es la creación? Y yo pregunté, ¿qué es la criatura? ¿Eh? Ah, cultura. O sea, la criatura es el producto de la creación, no es el acto de Es la creación. la criatura es el que tiene el ser por otro y esencia, que tiene esencia, el acto de ser y esencia, diría yo más o menos. A mí la pregunta que me surge es si lo que se conoce como entes ideales para ciertos filósofos sería lo mismo que es lo que nosotros llamamos formas puras, o si es más bien como dice Aristóteles, que los números, por ejemplo, son accidentales, son accidentes. Entonces esa es para Lo mí que la pasa es confusión de Lucía. que llevaría a otro planteo filosófico de si existen los entes de razón, qué tipo de existencia tienen los entes formales o los entes de razón. Pero eso ya excede a nuestro planteo ontológico, excede. Es buena la pregunta, pero es para otro, digamos, para otra clase. Digamos, la criatura es el que tiene el ser recibido por una esencia, ¿no? En línea con una esencia. Recibe el ser al modo de una esencia. ¿Verdad? Apaguen sus micrófonos, así no viene el entorno que ustedes tienen ahí. Eh, digamos, en teología se habla de creador y de criatura. En metafísica se habla de ser y ente, ¿verdad? Son lenguajes distintos del mismo acto. Cuando nosotros decimos Dios creó a la criatura, estamos hablando de teología. Ahora, cuando decimos el ser se comunica en el ente participa del ser, estamos hablando de filosofía. Es el mismo acto, es la misma realidad, pero estamos hablando desde objetos formales distintos. Cuando yo hablo de ser y ente, estoy hablando en un lenguaje filosófico, y cuando yo hablo de Dios y criatura, estoy hablando de teología. Por eso, Santo Tomás al último siempre dice, y a esto le llamamos Dios, ¿ve? Nosotros los cristianos, al ser, a la causa primera, al primer motor, a la causa incausada, al esse per se subsisten, al esse separatur, le llamamos Dios. Entonces, lo primero que conocemos es, hay cosas, ¿no? Hay criaturas, o sea, la creación sucedió verdaderamente y las cosas son realmente lo que son. Son reales, son auténticamente reales. No hay conocimiento si no se nos hace patente lo real como real. Es decir, lo real se manifiesta en su realidad. Yo sé que ustedes a esto lo van colgando en el aire, todavía no entienden qué estamos diciendo, ¿no es cierto? Pero ya van a entender. El conocimiento, ante todo, es conocimiento de algo, mientras que conocer el conocimiento es una reflexión posterior que viene en todo caso después.
Lo primero que capta el hombre es la realidad, luego los adjetivos que la especifican. Esto de que no hay conocimiento sin algo que sea conocido es un principio muy actual de la filosofía. Lo propio de la filosofía es que no existe cogito puro, no existe un pensamiento puro. El pensamiento puro, como planteaba Descartes, que hay un cogito puro, que hay un pensamiento puro, que hay una conciencia pura. Bueno, no existe. No hay un cogito sin algo que sea conocido. Acá estamos ya en un filósofo contemporáneo llamado Edmund Husserl, que decía, no hay cogito sin cogitatum. Es decir, no existe un pensamiento puro, no hay un pensamiento. Yo decía, mira, acá está un pensamiento, ¿no? Pero ¿pensamiento de qué? ¿Qué está pensando el pensamiento? No, en nada, no existe eso, no existe eso. Cuando hay pensamiento es porque se está pensando en algo, no se puede pensar en nada. El hecho de que hay cosas y el hecho de que yo mismo soy una realidad resulta tan evidente que sería absurdo querer demostrarlo. Ha escrito Gilson con acierto, las dificultades comienzan solo cuando el filósofo se empeña en transformar esta certidumbre en una certidumbre de naturaleza demostrativa, que sería la obra del intelecto. Es decir, cuando el filósofo se empeña en probar lo evidente, cae en el solipsismo. A ver, hagamos este ejercicio para que entiendan. Traten de probar que la realidad existe. ¿Cómo me probarían ustedes que la realidad existe? Pues alguien que no haya tenido sus estructuras ya formalizadas, como es el caso de un bebé, es evidente que para el bebé que no tiene las categorías del entendimiento bien desarrolladas, hay cosas, le das una pluma y el bebé la agarra. El bebé es un ejemplo metafísico muy puntual en el cual es evidente que las cosas hay cosas. Bueno, pero ¿cómo sé yo que existe ese bebé? Hay un silogismo para Pues, eso. porque el bebé es. O sea, sí. O sea, yo creo que eso se tiene que definir desde el ser, porque yo creo que si a cada particularidad uno digamos que hace el ejercicio de abstraer cualquier singularidad de sus particularidades, siempre va a quedar el ser, no importa el ente que sea, porque no hay nada como previo al ser. Entonces yo digo que el ser es como ese transporte, ese medio, esa interfaz por la cual uno habita la realidad. Sin el ser, pues el ente no es partícipe digamos, de esa condición y por lo tanto no podría, digamos, estar en la realidad. Sí, Estaría, pero ahí vos me estás explicando por qué existe la realidad, pero vos no me estás demostrando que la realidad existe. Yo lo que les pido es, demuéstrenme que la realidad existe. ¿Cómo me pueden demostrar que la realidad existe? Que existe mi perra, que existe la pared, que existe la silla, que existe el cielo, la tierra. ¿Cómo me podrían probar que existen las cosas? No por qué existen, sino que me demuestren que existen, que me den una prueba de que existen. Porque, bueno, de entrada tenemos la captación, ¿no? Porque las percibimos, pero pensar, digamos, un poquito filosóficamente que eso sea real, estaríamos cayendo en la idea de que el saber que las cosas reciben al ser y que son algo concreto es a lo que le llamamos existencia, ¿no? Pero bajo la definición de que nosotros, bajo la concepción de que sabemos que reciben el ser por otro y tienen una esencia y ese paquete unido, inseparable es la existencia,
Pues a eso le llamamos existencia, que puede ser una simulación, pero la definición de existencia es precisamente esa, digamos. A lo mejor estamos en una simulación, pero la existencia, lo que le llamamos, es recibir el ser por otro, al menos los entes, y ser algo concreto, ¿no? Está bien, pero voy a Entonces, estar respondiendo la primera pregunta que hice, no la última. Voy a estar Es que, respondiendo qué es la creación, qué es la cosa, qué es la criatura. Pero no me estás dando una prueba de que la realidad existe. O capaz que Jonathan, no me estás Descartes, entendiendo la pregunta, o no me están Descartes, entendiendo la pregunta, Es o se evidente. están... ¿Ah? porque pienso existo. no, o sea, es que es como decía Aristóteles, es como Hipolambarus, ¿no? O sea, las cosas ya están ahí. Otra cosa es que decidas no creer que están ahí, es como, estamos en una aporía. ¿No estarías pidiendo más bien una aporía? yo digo que la realidad existe es porque se piensa. No, Jonathan. La ¿Cómo? realidad existe- la realidad se puede probar, es porque la pensamos. ¿No No, eso será es como Descartes. ir a Descartes? Lo que pasa es que si la realidad existe porque la pensamos, eso significa que es una construcción de nuestra mente, la realidad. Claro, Idealismo. la realidad Pero Perfecto. es un pensar la intuitivo, no un pensar Entonces, racional. si el punto de partida es nuestro pensamiento, ahí está el problema. ¿Cómo salir de nuestro Pero no habían dicho que pensamiento? era evidente en realidad. O sea, yo lo que lo quiero enfrentar es con que no se puede probar que la realidad existe, porque la realidad es evidente. Entonces, o nosotros aceptamos lo evidente y podemos hacer filosofía realista, o negamos lo evidente y hacemos otro tipo de filosofía. El tipo de filosofía, realidad es, claro, el tipo de filosofía cristiana es la filosofía que parte de un punto de vista que no es filosófico. Es decir, el punto de partida de la filosofía no es filosófico, es intuitivo. Como decía César, del bebé. El bebé no hace filosofía, pero vos le pones un chupete al bebé y el bebé agarra el chupete y se lo mete en la boca. Ese es algo intuitivo, es prefilosófico. La intuición de la realidad no es filosófica, es prefilosófica. Bueno, esa intuición de la realidad, ese es el punto de partida de la filosofía realista, ¿sí? La filosofía que vamos a hacer nosotros, el pensamiento cristiano, ¿verdad? Que siempre estoy dopado, dice, ¿cómo es? Bueno, avancemos. La Tony, entonces, metafísica es, perdón, para cerrar, sí, ¿cómo responderías así contundentemente? ¿Es un saber que ya nos es dado, que ya nos es El una hipolambano, prefiguración ¿no? que Hipolambano nosotros, dijo una vez. el hipolambarus aristotélico, hipolambarus, bueno, la sí, palabra griega es hipolambanusi, que significa, bueno, todos reconocen, pero eso no está hablando exclusivamente de la intuición inmediata, sino de aquello que es aceptado por todos, ¿no? Que es en lo que consiste la metafísica, ¿no? Aristóteles desarrolla eso en el libro Alfa de la metafísica, ¿no? El concepto de metafísica. Pero lo que yo les quiero decir es que la realidad existe y que nosotros sepamos que existe es un conocimiento intuitivo. No viene dado como idea innata, no es que nosotros nacemos con la idea de la realidad. Nosotros nacemos capaz de la realidad. Somos capaces de la realidad. Somos capaces de conocer la realidad filosóficamente o intuitivamente, que es prefilosóficamente. El bebé, cuando ve el chupete y se lo pone en la boquita, él tiene un conocimiento prefilosófico del chupete, un conocimiento intuitivo. Bien, avancemos, no hagamos de todo un debate, pues si no la clase no va a llegar a ningún lado. La metafísica es, por lo tanto, la ciencia que trata de todo lo que existe en cuanto que es una realidad. Es decir, la metafísica, esta es mi definición de metafísica, anoten, creo que es la mejor,
Mi definición de metafísica es la mejor. No, mentira. La metafísica es el estudio del origen, la estructura, la esencia y la finalidad de toda la realidad. La metafísica es el estudio del origen, la estructura, la esencia y la finalidad de la realidad total. Para mí es clarísima esta definición de metafísica, es clarísima. Ustedes la entendieron perfectamente, ¿no? Es el estudio del origen, el arqué, el fundamento, la estructura y la finalidad de toda la realidad. Bueno, ahí está. De la realidad en cuanto realidad misma, digamos, ¿no? Bueno, así es. La realidad de la que trata la metafísica es la sustancia. Es decir, la sustancia es toda entidad en cuanto subsistente, en cuanto que está ahí, en cuanto que existe en algún lugar, ¿no? Que está ahí. En efecto, captamos que existen cosas, realidades, independientemente de nuestra mente, como ya dijimos, ¿no? Esto es la sustancia, todo aquello que existe en sí mismo. O sea, que sea sustancia es que no existe por mí, que no existe por mí. Esta cuchara no existe en mí. ¿Se entiende? Puede existir por mí porque yo la hice, pero no existe en mí. ¿Dónde existe esta cuchara? ¿Dónde está esta cuchara? En sí misma. Existe en sí misma. ¿Ven? La cuchara existe en sí misma. Entonces, como la cuchara existe en sí misma, es una sustancia. Mi pelo existe en sí mismo. No, existe en mí. No, porque está En, es un accidente. Existe en mí. Bien, esto es la sustancia, todo aquello que existe en sí mismo. La sustancia no es un sustrato físico que está debajo de algo. La sustancia es la subsistencia de algo, que las cosas subsisten. Yo les voy a decir así, la sustancia existe en sí misma, pero por otro. ¿Sí? Existe en sí misma, no en mi mente, pero existe por otro. O sea, toda criatura es ab alio. Ese concepto se llama la avaliedad del ente, la avaliedad del ente. ¿Qué significa? Que el ente existe en sí mismo, ¿sí? No es como decía Spinoza, es Dios mismo en cuanto extensión, ¿no? Existe en sí misma, es decir, la creación es otra sustancia distinta de Dios. ¿Se entiende eso? Esto en contra del panteísmo. La sustancia, esta cuchara, no subsiste en Dios, subsiste en sí misma. Lo que no entendía Spinoza era la distinción entre en y por. En y por. La cuchara existe en sí misma. Pero entonces Spinoza dice, si existe en sí misma, entonces no hay un creador, porque si existe en sí misma, no tiene una causa primera, ¿no? Existe en sí misma, pero por otro, ¿ven? En sí misma, pero por otro. Entonces, el por otro habla de la causa, el en sí mismo habla de la subsistencia. Entonces, la criatura subsiste en sí misma, pero por otro, por otro. No somos panteístas, nosotros no decimos que hay una sola realidad que es Dios. En verdad hay dos realidades, creador y criatura, son dos realidades ontológicamente distintas, cualitativamente distintas. Creador y criatura son dos sustancias, no hay una sola, son dos, verdaderamente dos, ¿se dan cuenta? Auténticamente dos, realmente dos. Hay una criatura y un creador, un ente y el ser. Son dos, verdaderamente dos, auténticamente dos.
El budismo diría, no, que en realidad es uno, pero dos ilusoriamente, fantasmagóricamente, ¿no? El hilo de Maya, ilusoriamente. No, 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 la criatura no es una ilusión del hilo de Maya, no es una construcción mental del señor Chaitanya, ¿cierto? Es sustancia, subsiste en sí mismo. Brugger dice que lo característico de la sustancia no es su relación a los accidentes, sino la subsistencia propia. La sustancia subsiste, toda criatura subsiste en sí misma por otro. No se olvide nunca de eso. Subsiste en sí misma por otro. En sí misma por otro. Gustavo, tenés una pregunta. Y es bien simple, pero para no confundirme. Entonces, ¿el ser es Dios y el ente es la criatura? Muy bien, correcto, Ok, correcto. es básico, pero para no... Está perfecto lo que decís. Dios es el ser, no es un ente. Y el ente es un ser, pero no es el ser. Ningún ente es el ser, Y ¿verdad? entonces Bien. el ens es el ente es el ens per se subsistens ab alio. No, ens, in se subsiste, no per se. ¿Ven? In Perdón. se, no per. El ente no subsiste por sí mismo, subsiste en sí mismo, pero no por sí mismo. ¿Ven? Hay que hacer una distinción muy quirúrgica, porque si no caemos en el Caes en el panteísmo. panteísmo de Spinoza. Claro, claro, claro. O caemos en el ateísmo. Decir que solo subsiste el universo y nada más que el universo es negarle subsistencia a Dios. Dios es un ser subsistente, ¿ven? No, no existe, pero sí subsiste, ¿ven? Entonces, cambiamos la palabra existir por subsistir. Dios es un ser subsistencia, subsistente. Entonces, son las 5 vías para probar la subsistencia de Dios, ¿ven? Han aprendido algo nuevo. A la captación del en sí de las cosas solo se llega por la inteligencia y nunca por los sentidos. No se puede probar la existencia de las cosas por los sentidos. Los sentidos nos dan a conocer cualidades de las cosas, pero no su existencia. Yo por el sentido puedo saber que la mesa es dura, pero no que existe. Por el sentido puedo conocer que la comida es rica, pero no que existe. Puedo conocer que el agua está caliente, pero no que existe. Por los sentidos no se conoce la existencia. Se conoce la existencia por la razón, pero no por los sentidos. Yo capto que ahí hay algo, una realidad, una sustancia, un ente. Y esto lo capto por mi inteligencia. Lo que sí captan los sentidos son las manifestaciones o dimensiones físicas de la sustancia. El color, el sabor, la textura, el tamaño, el olor. Los sentidos, estas dimensiones físicas existen porque tienen una subsistencia propia, la sustancia, solo captable por la inteligencia. La inteligencia capta la sustancia. Los sentidos solo captan las dimensiones físicas, que son la epifanía de la sustancia. Por ejemplo, la sustancia es el color. ¿Ustedes creen que la sustancia es el color? No, La sustancia es el sabor, el tamaño, la textura. Sí. No, No, esas son manifestaciones de la sustancia. La sustancia es la realidad de la cosa y esa se la conoce por medio de la inteligencia, por medio del intelecto. El accidente hace referencia a la esencia de la cosa más que a la sustancia.
No podemos decir que todas las dimensiones físicas de una cosa sean simplemente un accidente de la sustancia. Por ejemplo, es de la esencia del lápiz el tener una mina, pero no es el que el lápiz sea de color negro o amarillo. Entonces, no todas las dimensiones físicas de la sustancia son accidentes. Por ejemplo, que César tenga una cabeza y no dos o cuatro, eso no es un accidente. Es una dimensión física, pero no es un accidente, es esencial. Accidente es todo aquello que subsiste por otro. No, perdón, que subsiste en otro, en otro. ¿Eh? Por ejemplo, ustedes pueden ver el número 4 caminar por la calle. No, no. Esta es la tesis realista. No existe el número 4 caminando por la calle. Existen 4 personas. ¿Ven? El 4 se encarna en las personas. 4 lápices, 4 cucharas, 4 plumas, 4 libros, 4 pelotas de fútbol. ¿Me entiende? 4 esencias. Claro. 4 cosas, ¿no es cierto? Pero no existe el número 4 independientemente de las 4 cosas. Es decir, si no hay cosas, no hay 4. ¿Puede existir lindo si no exista algo que sea lindo? ¿Dónde está la lindura en la calle? La belleza, ¿dónde está en la calle? ¿No existe? Existe la obra de arte bella, la música bella, las personas bellas, las canciones bellas, las melodías bellas, pero no la belleza. La belleza es accidente de la sustancia, reposa en la sustancia. Entonces, el accidente es un tipo de atributo que se añade a la sustancia, que se adhiere a la sustancia, que es añadida a la sustancia. Pues bien, cuando conocemos la realidad que está frente a nosotros y estudiamos las notas que determinan su definición, entonces tenemos la esencia. Son las notas características de una entidad. La esencia responde a la pregunta, ¿qué tipo de realidad es esta? La esencia se configura por la determinación de una realidad concreta mediante sus notas diferenciales. Aquellas notas diferenciales de la esencia hacen que una realidad sea distinta de otras realidades. Por ejemplo, acá hay un banco de madera, hay un mueble de madera, hay una mesa de madera, hay una puerta de madera. ¿Qué es lo que hace la distinción entre este banco, este mueble, esta mesa y esa puerta? ¿Qué hace la diferencia? La esencia. Claro, aquello que hace que la madera se presente en forma de banco es la esencia del banco. Superficie horizontal sostenida por algo en la cual nos podemos sentar. Esa es la noción de silla, esa es la esencia de la silla. Entonces, toda realidad que sea una superficie horizontal sostenida por algún soporte y que sirva para asentar la sentadera, entonces es una silla. Por más que sea de machimbre, de metal, de hierro, de madera, va a ser una silla porque cumple con esas notas características, Gustavo, ¿me entendés? Si la silla es más grande, si es más chica, si en vez de tener 4 patas tiene una, si en vez de tener una tiene 3 o 5 o 9, si en vez de ser amarilla es marrón, azul, roja, blanca o violeta, eso no pertenece a la esencia de la silla, eso no hace que una silla sea silla. En todo caso, hace que la silla sea de tal color o de otro color, pero no, el color no la constituye como silla.
no se convierte en silla por ser blanca, roja o amarilla, sino por cumplir, por participar de las notas características de la silla. Real hasta la muerte, bebé. Ay, Entonces, Qué, sí, qué pena. Esto, la esencia también uno podría relacionarla con el tema de la causa formal, que actualiza, digamos, como la materia, porque tú decías el ejemplo de la puerta, del escritorio, todas están hechas de madera, pero todas tienen una esencia distinta porque todas son entes distintos hechos de madera. Sí, podría, o estoy equivocado. no, correcto, correcto. La esencia es el resultado de la causa formal. La esencia no es la causa formal, pero es el resultado de la causa formal. En cierta manera, la esencia es la causa formal en cuanto que la esencia hace que una cosa sea lo que es, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es la sustancia? Es una cualidad, ¿qué es la esencia, no? Perdón, estamos definiendo esencia, ¿no? ¿Qué es la esencia? Es Sí. una cualidad que es una nota característica que define a un tipo de entidad como esa entidad y no como otra entidad. Es una nota característica que define a un tipo de entidad frente a otra. Por ejemplo, lo propio de las esencias está en el diccionario. El diccionario es el libro de las esencias, porque ahí están las notas características. Mira, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes entiendan que Gustavo ya aprendió de metafísica. Miren, Gustavito, yo te voy a dar una definición y vos me vas a dar la palabra si es que has captado la esencia de la definición. Mira, es más, te la voy a dar cargada de accidentes para que vos me digas de qué estoy hablando y después le vamos a pedir a Cristian que quite los accidentes y que dé la definición sin los accidentes. Yo voy a dar definición con los accidentes, Gustavo me va a decir de qué estoy hablando y Cristian va a depurar la definición de los accidentes para que quede la definición de la esencia pura sin los accidentes, ¿de acuerdo? Hagamos este ejercicio. Yo voy a decir una definición con accidentes y Gustavo me va a decir de qué estoy hablando. Superficie horizontal sostenida por algún tipo de soporte que tiene una pata que es marrón, de madera, y está en el patio de mi casa. Superficie horizontal, sostenida por algún tipo de soporte que tiene una pata, es de madera, cuadrada, y está en el patio de mi casa. ¿Algún tipo de mesa? Bueno, muy bien. Yo hablé de una mesa, correcto. Ahora, Cristian le va a quitar los accidentes y nos va a dar la definición de la esencia pura, así como aparecería en el diccionario. Yo pensé en un trípode, no en un ambón, no necesariamente en una mesa. O sea que yo lo definiría como mesa, o trípode o ambón, no necesariamente como mesa. Pero ¿cómo lanzarías la definición esencial de la mesa? ¿Cómo la definirías sin los accidentes? ¿Cómo quedaría la definición sin los accidentes? Ah, para una mesa, eh, yo creo que lo único que tendríamos que quitarle serían colores, el material que sea de madera, porque mesa pudiera ser sin madera. Quitarle lo marrón también, lo del color. Bueno, horizontal ya es parte de la esencia, porque para que sea mesa o trípode tendría que ser horizontal. Entonces sería básicamente la función.
para lo que sirve y la forma que tiene. Pueden haber mesas de formas distintas, pero básicamente lo esencial es que sostenga algo, que tenga una plataforma esencial y que tenga un soporte. Eso para mí sería lo Bueno, esencial. ahí está. Esa es la definición de mesa, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. Negar que existan sustancias o cosas en sí es negar la realidad. Y negar la realidad es negarlo al creador. Porque el creador, ¿por qué es creador? ¿Porque hay realidad o porque no hay realidad? Le hice una pregunta tramposa, a ver si se dieron cuenta dónde está la trampa. ¿Me escucharon? Existe un creador porque hay una realidad. ¿Esa afirmación es correcta o incorrecta? Es Incorrecto. Existe un incorrecta, creador porque hay una Es realidad. No, hay una incorrecta. realidad porque hay un creador. Muy bien, muy bien. O sea, nosotros sabemos que hay un creador porque existe la realidad, pero la realidad no existe porque porque el creador no es creador porque existe la realidad. ¿Dios era creador antes de haber creado las cosas o no? Correcto. Bien. Ahora, nosotros sabríamos que hay un creador si no hubiera una creación, ¿no? Porque si no hubiera una creación, nosotros tampoco existiríamos. Entonces no podríamos conocer nada, ¿no es cierto? Entonces, bien, bueno, bien, van entendiendo entonces. Una de las dificultades que se levantan contra el concepto de sustancia es que la materia está compuesta de elementos varios que hacen desaparecer el concepto de unidad ontológica de las cosas. Ahora bien, el problema se resuelve si tenemos en cuenta que cada uno de esos elementos es real y que, en combinación con otro, forma un conjunto que también es real y subsistente, ¿no? Este tema de que te dice, no, no hay una sustancia humana porque el hombre está compuesto de una pierna que también es sustancia, de un brazo que es sustancia, de un ojo que es sustancia, de una nariz que es sustancia. Entonces, en el hombre hay muchas sustancias. Esto es la mala ontología de qué filósofo, de Leibniz, que habla de la monadología, ¿no? Que en vez de hablar de sustancia, habla de mónada, que una mónada está dentro de otra y otra dentro de otra y otra dentro de otra y otra dentro de Simplicidad y otra. multiplicidades. Multiplicidades, multiplicidades, real hasta la muerte. Las mónadas no tienen ventanas, sí, real hasta la muerte. Sí, ese debate ha sido épico, ¿no? Sí, sí, sí. Ese debate ha sido épico, ¿no? Sí, sí. Es más, yo creo que la gente disfruta más verme debatir con ateos que verme debatir con católicos o protestantes, ¿no? Es como es más Sí, sí, es divertido verdad. atacarlos a los ateos. Bueno, lo que capta el entendimiento es que hay realidades en sí mismas. Esas realidades se llaman aliquid, realidades en sí mismas. La metafísica estudia todas las cosas en cuanto que son una realidad, en cuanto que son un ente, una sustancia, algo, aliquid. Es sabido que el tomismo ha hecho del ser, del ese, entendido como acto de ser, la clave de su filosofía. Este acto de ser se encuentra en Dios de manera propia, plena y perfecta. El acto de ser se encuentra en Dios de manera propia, plena y perfecta. Mientras que en la criatura se encuentra de manera participada y limitada por la esencia. En Gustavo, ¿hay ser? Sí, pero recibido. En Dios hay ser, sí, pero no recibido. Dios es ser por sí mismo.
En cambio, Gustavo es ser por otro. ¿Eh? Ser por otro. Dios es ser por sí. Gustavo, ser por otro. ¿Ven? Esto es metafísica, ya estamos en la metafísica, ¿se dan cuenta? Bueno, la criatura se encuentra participando del ser al modo de su esencia, es decir, ¿de qué modo participa el sapo del ser? Al modo del sapo. ¿De qué modo participa la piedra del ser? Al modo de la piedra. ¿De qué modo participa el ángel del ser? Al modo del ángel. Cada entidad participa del ser al modo de su esencia, ¿verdad? Al modo de su esencia. Entonces, ¿cuántos actos de ser hay? Dos. Uno participado y otro imparticipado. El acto de ser de Dios no participa de ningún otro acto, es un ser en sí mismo. Es un acto de ser autosubsistente, subsistente por sí mismo. En cambio, el acto de ser del ente es ser por otro, ser en sí mismo, pero por otro. Por eso hablamos de la avaliedad, porque el ente es avalio, por otro, avalio, por otro. Es un dogma sagrado en el tomismo decir que el acto de ser es absolutamente inconceptualizable. No es un quid, no es un algo. Kant diría, no es un predicado real. Se sustrae, por lo tanto, al conocimiento quiditativo. Esse non est ens, sed est quo est ens. Que el ente, que el ser no sea conceptualizable no significa que no tenga comprensión, porque todos comprendemos qué significa que el ente sea o que el ser sea. Comprendemos el ser, sabemos qué significa ser. Pero esa comprensión, diría Heidegger, es de término medio. No es ontológica, es preontológica. Todos tenemos una precomprensión de lo que significa ser. Yo te digo a vos, Daniel, tu madre es buena. Vos sabés qué estoy diciendo. Los juicios se dividen en esenciales y en existenciales. Acá nos vamos a meter en un embrollo tremendo. Así que ajustense los cinturones porque es un tembladeral lo que les voy a enseñar ahora. Voy a utilizar la lógica atomista de Wittgenstein para explicarle el juicio existencial en Santo Tomás de Aquino. Así que usted, cuando hable Gustavo con tu mujer, decirle, estudiamos la lógica atomista del segundo Wittgenstein para estudiar los juicios existenciales en la suma contra los gentiles de Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, mira, trata de irme a otro lugar, pues yo estoy en un lugar cerca de la calle y en este lugar pasan los autos. Me gusta porque es fresquito, pero no sé si se dan cuenta que acá hay menos ruido. Acá hay menos ruido. Bueno, a ver si prendo una lucecita más. Ahí está. Bueno, a ver si yo me hago entender en esto, me recibo de buen profesor. Veamos, veamos. Veamos a ver si me hago entender. A ver. Vamos por lo más sencillo. Hay predicados de primer grado y predicados de segundo grado. El predicado de primer grado es el esencial y el predicado de segundo grado es el existencial.
¿Ya notaron? Predicado de primer grado, el esencial; predicado de segundo grado, el existencial. Por ejemplo, si yo le digo a Pablo, Pablo, vos sos flaco. La palabra flaco hace alusión a una cualidad de Pablo o a la existencia de Pablo. La cualidad, la esencia. Una cualidad. A una cualidad de la esencia. Entonces, si yo le digo a Daniel, Daniel, vos sos hombre, ¿estoy hablando de su esencia o de su existencia? De su esencia. No, no piensen demasiado. Estoy hablando de su esencia. Ya cuando empezó a pensar demasiado, dije, no, bueno, ya estamos fritos si tienen que pensar mucho. ¿Se entiende? Si yo digo, Gustavo es un ser humano, es una criatura, estoy hablando de su esencia. No estoy diciendo que Gustavo existe o no existe. Estoy suponiendo que él existe y que todo lo vemos y que está ahí, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si yo les digo, muchachos, los extraterrestres existen. No estoy hablando de su esencia, estoy tratando de demostrar que aquello que nosotros entendemos esencialmente tiene una existencia. Entonces es un juicio existencial, ¿se dan cuenta? O sea que la palabra ser puede hablar de la cualidad de la esencia o del hecho de la existencia. Hasta ahí estamos bien, en tierra firme estamos todos, no perdí a ninguno, ¿no? Bueno, vamos a estudiar atómicamente la frase Dios existe o Dios es. Después vamos a habilitar las preguntas, déjenme dar la clase que la termine porque si no me voy a perder. Es muy difícil. Yo voy a tener en cuenta la mayor cantidad de cosas que cualquiera tendría que saber. No se preocupe. Veamos. A ver si se dan cuenta de esto. Presten atención, agudicen su mente, porque esto es muy difícil. En el juicio esencial, vamos a poner dos ejemplos. Gustavo, el juicio esencial. Gustavo es persona humana, el ser como esencia, el juicio esencial de primer grado. Y el extraterrestre, la existencia. Los extraterrestres existen, ¿o no? O las sirenas existen, ¿no? O los minotauros existen, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Entonces, ese es el juicio de segundo grado, el existencial. Bien. Entonces, tenemos a Gustavo y a los extraterrestres. No porque Gustavo sea un extraterrestre, simplemente que estamos haciendo la comparación ahí bien. En el juicio de primer grado, que es el esencial, el de Gustavo, ¿la existencia de Gustavo es evidente o no es evidente? Sí, Es evidente. O sea que el juicio de primer grado supone que la entidad de la cual voy a hablar está aquí, sí, que existe. existe. Y yo puedo hablar de algo que es su esencia. ¿Eh? Puedo dar a conocer su esencia suponiendo su existencia. En cambio, en el predicado de segundo orden, yo hablo de su existencia suponiendo la esencia. Cuando yo le digo a ustedes que el extraterrestre existe, yo supongo que todos entendemos que es un extraterrestre, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, en el predicado de primer grado se predica la esencia suponiendo la existencia. Y en el predicado de segundo grado se predica la existencia suponiendo la esencia. ¿Vamos bien? Predicado de primer grado y de segundo grado. Entonces, el predicado de primer grado es el esencial. Yo, suponiendo la existencia, predico la esencia. Y en el predicado de segundo grado, yo predico la existencia suponiendo la esencia. La frase Dios subsiste
para no decir Dios existe, ¿no? Dios subsiste, ¿sí entienden? Dios es, hay Dios, hay Dios, hay un Dios, hay Dios, subsiste un Dios. Comúnmente decir, existe un Dios, hay un Dios, existe Dios. Es una frase problemática para la filosofía proposicional y atomista de Ludwig Wittgenstein y de Frege y de Bertrand Russell también. ¿Por qué? Potencia. Porque, ¿cómo? No, perdón, tiene el micrófono abierto. Ah, bien, ahí está Pensé, Nico. pensé que era complicada, que compleja la pregunta por el tema de la esencia de Dios. Por las dos cosas. Primero, ustedes se dieron cuenta que tanto para el juicio de primer grado como para el juicio de segundo grado hay que suponer algo que es evidente. En Sí. el juicio de primer grado, ¿qué es evidente? Los accidentes de ese ente, de esa sustancia, pues que Pablo No, la le... existencia es evidente, ¿no es cierto? La Ujú. existencia es evidente. En el juicio de Existencia. primer grado. Y en el juicio de segundo grado, ¿qué es evidente? La esencia. Bien, Vladimir, me hiciste sentir que estás presente en la clase. Bien, bien. Ok, pero tanto para el juicio de primer grado como para el juicio de segundo grado, yo tengo que suponer que algo tiene que ser evidente. Hay un punto de partida que es evidente, ¿se dan cuenta? O yo supongo la existencia que es evidente en el caso de Gustavo y predico la esencia, o supongo la esencia que es evidente en el caso del extraterrestre y predico la existencia, ¿se dan cuenta? Pero en el caso de Dios no es evidente ni su esencia ni su existencia. O sea, Dios no, yo no puedo decir existe Dios como decir existe el Minotauro, porque nosotros tenemos una idea clara de lo que es el Minotauro, pero no tenemos una idea clara de lo que es Dios. Cuando yo digo el extraterrestre existe, nosotros tenemos una idea del extraterrestre, que es un punto de partida, y predicamos su existencia, pero no tenemos una idea clara de Dios, porque no sabemos qué es Dios. No poseemos una esencia de Dios innata o que es evidente. La esencia de Dios no es evidente, por eso necesita ser demostrada. Entonces, decir Dios existe es o suponer que la existencia de Dios es evidente y demostrar su esencia, que no es evidente la existencia de Dios, o es suponer que todos sabemos qué significa la palabra Dios y entonces hablamos de su existencia, que tampoco es evidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos partir de Dios. Para hablar de Dios, el punto de partida no puede ser Dios, porque no es evidente ni su esencia ni su existencia. Entonces, para hablar filosóficamente de Dios, ¿de qué tenemos que partir? Del ente, De la realidad. del ente. Porque no es evidente ni la esencia de Dios ni su existencia. ¿Han entendido? Sí. Perfecto. Profe, Hasta acá. perdón, entonces lo correcto sería Dios es real. No, tampoco. O sea, el juicio que trata de probar la realidad de Dios no puede ser un punto de partida de la filosofía. O sea, el juicio Dios existe no es algo con lo cual comenzamos, es aquello en lo cual terminamos el proceso filosófico. Nosotros llegamos a concluir que Dios existe, pero no comenzamos afirmando que Dios existe. Eso es teología. Es por eso que la existencia de Dios no es evidente, necesita ser demostrada. Muy bien.
Bravo, creo que sí han entendido. ¿Hay alguno que se ha quedado a pie? ¿Se ¿Qué quedó otro uno a pie concepto, Jonathan, qué otro o- concepto se puede equiparar a Dios? Pues a la nada o qué simila ahí, No, digamos que no se pueda, digamos, como desde capturar o desde el lenguaje, desde este ejercicio que estamos haciendo metafísico. no, La nada no es un ser. claro, la nada no es. Dios no puede ser equiparado con nada. No puede ser equiparado con nada. Profe, está una pregunta. Estuvimos hablando de realismo, ontológico, antropológico, nosológico, etcétera, pero no me quedó claro la definición como tal de qué es la realidad. No sé si podría ahondar en eso. Bien, la realidad es el hecho de que afuera de nuestra mente hay cosas que subsisten en sí mismas. En eso consiste la realidad. En cosas que subsisten en sí mismas independientemente de nuestra mente. Claro, gracias. Bueno, estamos aquí con la sustancia. Interrumpo un poquito para comentar que voy a hacer corte de transmisión y empezarla otra vez para poderla editar con facilidad. Dale, Arturo, entonces cortamos y volvemos, ¿ah? Sí, Volvemos en 5 minutitos, recreo para ir al baño, para prepararse un cafecito y en ¿Listo? 5 minutitos nos vemos, grabando, ¿no? Bien. Ahora vamos a estudiar las escuelas filosóficas que niegan la sustancia, para no aceptar nunca esas escuelas, ¿no es cierto? Porque nunca con esas escuelas filosóficas vamos a poder construir cristianismo de verdad. Ok. La analítica del lenguaje es una escuela filosófica que nace del Círculo de Viena. Schlick, Carnap, Neurath, Kraft sostienen que solo pueden ser válidos los juicios que pueden ser verificados detrás de una experiencia. El juicio Dios existe no puede ser verificado detrás de una experiencia, pero sí puede ser sostenido por otras experiencias en las cuales Dios se torna demostrable para la razón metafísica. Pero la analítica del lenguaje dice que los juicios metafísicos no son demostrables, porque justamente la existencia no es demostrable. La existencia del ente no es demostrable, pero sí se puede demostrar la existencia de la causa del ente. Pero la analítica del lenguaje niega eso, dice, la metafísica no tiene una parcela propia, sino que consiste más bien en el análisis del sentido del lenguaje hablado. El llamado Círculo de Viena no aceptaba un principio como frase significante, sino aquellos que tuvieran un contenido empíricamente verificable. El caso es que el principio de que solo tiene sentido lo que es empíricamente verificable no es un juicio empíricamente verificable. Es decir, cuando un empirista les dice solo valen los juicios empíricos, le puedes preguntar, ¿y ese juicio que vos acabas de decir es válido? No sé si están entendiendo. Si el empirista te dice que solo los juicios empíricos son válidos, ese juicio que él acaba de decir no es válido, porque no es un juicio empírico, Ujú. es un juicio metafísico. O sea, el empirista quiere con un juicio metafísico cancelar toda la metafísica.
Dicho de otro modo, es un principio metafísico de valor absoluto porque está fundado sobre la afirmación del ser en sí. O sea, para negar la metafísica hay que hacer metafísica. ¿Por qué la analítica del lenguaje niega la sustancia? Porque la sustancia es indemostrable. Ya sabemos que la sustancia no pertenece a un juicio empírico, sino a una intuición inmediata, pero la intuición inmediata no es empírica, es una captación racional, no empírica, es racional. Por eso yo les dije que la existencia y la sustancia no se captan por los sentidos. Es una intuición inmediata, pero no es empírica. Que sea empírica significa que nos lleva por medio de los sentidos. Y nosotros por medio de los sentidos no llegamos a la sustancia. Nosotros llegamos a la sustancia por medio de la razón. ¿Ven? Por eso Descartes se equivoca cuando intenta llegar a la sustancia a través de los sentidos. Porque no se llega a la sustancia por los sentidos, se llega por la razón. Kant. El problema de Kant es, ni más ni menos, que la pretensión de hacer filosofía sin contar con el noúmeno o la sustancia, con el en sí, de modo que la metafísica se convierte en epistemología. De las cosas no conocemos más que la manifestación sensible que captamos por los sentidos, dice Kant, pero no el noúmeno. La cosa en sí no podemos conocerla. Dice así Kant: de la cosa solo conocemos los fenómenos, dejándonos sin conocer a la cosa en sí. Por más que para sí misma sea real, para nosotros es incognoscible. Es como decir, de Gustavo podemos predicar que es blanco, que tiene cabello castaño, que es alto, que es así, así, asá. Podemos predicar muchas cosas, pero no sabemos si existe o si no existe. No sabemos si es real en sí mismo o para nosotros. Eso no lo podemos saber. Solo sabemos que sus cualidades nos impresionan a nuestros sentidos y que nosotros conocemos esas impresiones a través de nuestros conceptos. Nuestros conceptos no los formamos. En consecuencia, a los conceptos no los formamos a partir de las cosas, no los abstraemos de las cosas, sino que aplicamos las categorías que ya están en nosotros a la información sensible y caótica que recibimos por los sentidos. ¿Cómo les puedo explicar Kant? Es simple, a ver. Kant dice, lo que la cosa sea en sí misma no lo podemos saber, pero la cosa impacta en nosotros porque tiene cualidades. Esas cualidades impactan en nuestros sentidos y a través de los conceptos que nosotros ya tenemos en nuestras categorías del entendimiento, podemos hacer inteligible esas impresiones que deja la cosa en nuestros sentidos. Pero no podemos conocer la cosa en sí, sino lo que es la cosa para nosotros, dice Kant, ¿no? Los conceptos empíricos, dice, y su fundamentación, o sea, la intuición empírica, nunca pueden suministrarnos más proporciones sintéticas que las puramente empíricas, es decir, experimentales, y que por consiguiente no pueden nunca contener necesidad y absoluta universalidad. Una proposición universal no se puede sacar de experiencias particulares. La unidad y la necesidad del conocimiento, según Kant, no pueden prevenir de la experiencia. Por lo tanto, estos caracteres derivan de los conceptos que tiene el entendimiento y no de las experiencias que tenemos de las cosas. Mi conocimiento no puede reglarse por la naturaleza de los objetos, sino por las categorías de mi entendimiento. Kant desconoce la teoría atomista de la abstracción. Como dice Bernot, que frente a Kant se presenta el realismo del conocimiento. La negación de toda intuición intelectual en Kant nos parece el punto decisivo de toda discusión del kantismo.
Es ahí donde se juega el destino de la metafísica. Y continúa Bernanos, porque el concepto, como todo acto de conocimiento, es intencional. No es una cosa arbitraria, pintura, símbolo de otra cosa, sino el medio de conocer la cosa, una intención hacia el objeto. Kant no puede montar su sistema sin caer en continuas contradicciones. Una de dos. O los fenómenos son existentes y entonces tienen una propia subsistencia, o noúmeno, o no lo son y entonces son la nada misma. Es decir, o los fenómenos existen y entonces tienen su propia subsistencia, o no existen. De hecho, a pesar de que Kant dice constantemente que no podemos conocer el noúmeno, a veces lo supone. Pero como dice Bernanos, si no sabe nada de las cosas, entonces es mejor callar. Llega incluso Kant a afirmar que el noúmeno es causa de los fenómenos, admitiendo así un tipo de causa objetiva que contradice la categoría formal a priori de causa. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con Kant? Wittgenstein dice, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Y Kant no puede hablar del noúmeno porque no sabe nada del noúmeno. Es como que yo les dijera a ustedes, miren muchachos, nosotros conocemos lo que la realidad muestra, pero no sabemos lo que la realidad es. Pero sin embargo, hay una realidad que no la podemos conocer. ¿Qué pregunta podrían hacerme ustedes a mí si yo les digo que existe una realidad que no podemos conocer? ¿Cómo lo sabes? Claro, claro, ¿cómo sé yo que hay una realidad que no podemos conocer? Si yo no la puedo conocer, ¿cómo sé que existe entonces? Si yo no puedo postular el noúmeno, porque no es un juicio empírico, el noúmeno no aparece como juicio empírico. Entonces, si el noúmeno no aparece como juicio empírico, ¿se puede hablar del noúmeno? No. Entonces, el noúmeno no puede ser un postulado. Esto es una petición de principio, es decir, existe una realidad que no podemos conocer. Kant dice, existen realidades que podemos conocer y realidades que no podemos conocer. ¿Y cómo sé yo que existe una realidad que no puedo conocer? Si justamente no la puedo conocer. Entonces, o es sustancia y es evidente y la puedo conocer, o no hay nada. Esas son las dos posturas válidas, el nihilismo y el realismo. O niego que existe la realidad, o afirmo que existe la realidad y que la puedo conocer. Decir que existe y que no la puedo conocer es una contradicción. Pero se podría, por Solo ejemplo, son coherentes, a pesar de que a Arturo le duela, solo son coherentes el nihilismo y el realismo. El idealismo de Kant es incoherente. Sí, Arturo. se podría decir que hay una diferencia entre inferir y conocer. Por ejemplo, se podría decir que una realidad no conocida, que hay una realidad no conocida, como un secreto no conocido, ¿no? Digamos, una realidad no conocida se puede, quizás no se conoce, ¿no? Pero se podría inferir. ¿Es correcto Lo decirlo que así pasa o es que tampoco? para Kant el número no es empírico y para Kant solo son juicios válidos aquellos que surgen de la experiencia, pero no podemos tener experiencia del número. Por eso Wittgenstein tiene razón. Si no podés decir nada del número, es mejor ni siquiera postularlo. No hay que hablar. De lo que no se puede hablar es mejor callar. ¿Eh? Entonces, la postura es, o existe la realidad y la puedo conocer, o no existe la realidad. Kant dice, existe y no la puedo conocer. ¿Cómo sabes que existe? Gustavo es mejor filósofo que Kant, porque él se da cuenta que no puede existir y no conocerla. ¿Se da cuenta? No puede existir algo y decir, no, esto existe y no lo puedo conocer. Es algo Es como un... sería un gnosticismo filosófico. Claro, es un escepticismo. Entonces, la analítica del lenguaje y Kant no nos sirven para hacer filosofía cristiana. ¿Estamos? Bueno, gente, hagamos un repaso de toda la clase.
Oye, y muy brevemente, Hegel tampoco, yo creo que Hegel tampoco, ¿verdad? Es como muy opuesto definitivamente al realismo, yo creo. Tienen sus contradicciones, Hegel y Kant, pero Hegel es más inteligente que Kant porque parte de la certeza sensible, pero es una certeza sensible para la inmanencia de la razón absoluta, Oye, y una ¿no? última preguntita, del ser. Este, platicando de Hegel, precisamente de Hegel, decía una cosa hay dos cosas que se me hacen como interesantes. Una de No, ellas pero es no vamos a Hegel breve, ahora porque no. no, muy Ah, breve, muy breve. Cuando hablamos de el acto de ser, siento que es antiintuitivo para los que no son tomistas porque les decimos, el ser se comunica, ¿no? El ente recibe el ser por otro comunicado, pero como que entienden como si ya hubiera un receptor del acto de ser y eso no es lo que decimos, ¿no? Decimos que el acto de ser es lo más propio del ente en cuanto a que es, digamos, como de alguna manera la base del edificio, pero ellos al escuchar se comunica, se confunden o cuando se dice se recibe porque dicen, bueno, ¿quién lo recibe, no? O sea, ¿quién lo está recibiendo? Pero al menos yo lo entiendo como la base, como digamos, lo más fundamental de un edificio, por decir, ¿no? Entonces, por ah, un lado, es una condición, una cuestión, no sé si del lenguaje que estamos un poquito limitados en el español con el lenguaje. Eso por un lado muy brevemente. Y por otro lado, los hegelianos entienden como que el ser lo estamos infiriendo porque no tenemos conocimiento de él, pero como que lo estamos modelando porque porque lo estamos poniendo nosotros. No, para los tomistas es ontológico, es una existencia ontológica completamente autónoma, pero como que ellos son muy, inmanentistas y piensan que lo estamos modelando, piensan que nosotros estamos diciendo cómo es ese ser y que realmente no está tan afuera como decimos, ¿no? Como que la océano no está tan afuera como decimos porque la estamos pensando, digamos. No, son como dos puntos ahí que mm. me dan con muchas vueltas. Igual después las desmenuzamos. Claro, claro. Mm. Sí, a la primera son avicenianos, aquellos que consideran que hay algo que existe y que recibe la existencia. No tiene sentido eso. Eh, bueno, hasta acá, ¿han entendido la clase? ¿Entendieron lo que es la sustancia, lo que son los accidentes? ¿Por qué es importante esto? Porque si no existieran las criaturas, nosotros no pudiéramos conocer nada de Dios. Porque Dios no necesita las criaturas para conocerse, pero nosotros sí, nosotros sí. Porque la Biblia dice, Dios es Padre. Si no existiera un papá, ¿quién sabría qué significa ser Dios Padre Todopoderoso? Creador del cielo y la tierra. ¿Quién sabría que Dios es creador si no conociera ni el cielo ni la tierra? Cristian, sí. Realmente podemos hablar de una filosofía cristiana, o sea, dado todo lo que hemos hablado, ¿verdad? De que no podemos demostrar a Dios y eso, o sea, realmente se puede hacer una cosa como filosofía cristiana, sobre todo por el concepto de creación, o sea, sin entrar en el absurdo de que la materia haya existido siempre y ese tipo de cosas. Pero el concepto de creación, ya desde ahí tenemos problemas. ¿Hay alguna filosofía que parta de algún otro presupuesto que no sea el de la creación con el que uno pueda interactuar en estos términos cristianos? Mira, ciertamente la incorporación del concepto de creación a la filosofía es de inspiración religiosa. Yo diría, no hay filosofía cristiana, pero hay filosofía de inspiración cristiana, ¿no? De filosofía realista de inspiración cristiana.
Eso hay. Hay algunos que están diciendo que en Aristóteles hay un concepto de creación, pero no creación al estilo cristiano. Es el poiumeta, no es propiamente crear de la nada, como plantea el cristianismo. Es un hecho. El concepto de creación surgió desde el cristianismo. Es un hecho. Que otras filosofías puedan desarrollar ese concepto de otra manera, pero surgió del cristianismo. Históricamente es así. Lo que sí se puede hacer es interactuar con los filósofos que hablan de la causa primera y nosotros llevar el concepto de creación para hacer más profundo el concepto de causa, porque la creación es causa. Entonces nosotros tenemos que hablar con filósofos que suponen que la realidad existe y que tiene una causa. Todo cristiano puede dialogar con un filósofo que supone que la realidad existe, que podemos conocerla y que tiene una causa que no fue causada. Si el filósofo supone eso, que son Platón, Aristóteles, con ellos podemos dialogar. Con Ya, los otros no. ya. Una última cosa era que precisamente recuerdo a Fabro criticando a Gilson porque Gilson decía que Aristóteles y Platón nunca llegaron a una causa primera que pudiera ser Dios, porque habían otras cosas al lado de eso que ellos llamaban motor primero que no los había causado él. Entonces era cuestionarse cómo es ese motor primero o primera causa pudiera ser el Dios creador si habían cosas al lado de él que no son causadas por él. Pero básicamente esto lo asocio con el primer tema. Cuando yo le tengo mucho cariño a Calvart y yo no digo que soy bartiano para evitarme problemas, pero me hace mucho sentido la crítica de Bart, sobre todo, y ya eso lo veremos en su momento, pero me hace mucho sentido la crítica que él hace de que nosotros a Dios no vamos a llegar nunca si Él no se revela, y si no se revela en Jesucristo, porque todo lo otro era como... Entonces, por eso a mí como que me cuestan estos intentos de tratar como de que solo con la razón natural acercar a los demás a la fe, precisamente por eso. Bueno, mira, es que tarde o temprano nosotros necesitamos usar elementos que en la filosofía no existen y en la Lo, naturaleza, ¿no? lo que pasa es que la filosofía no es para llevar a la gente a la fe. La filosofía sirve para remover las objeciones racionales. O sea, la razón remueve las objeciones de la razón. Y la fe da principios para ser creídos. Si alguien me dice, no, no hay creación, yo muestro con la razón que sí hay creación, ¿ves? Y después les predico a Dios creador. Pero la razón no sirve para predicar, sirve para remover las objeciones de aquellos que objetan la fe. Pero la razón no la pone a la fe, la razón no la pone a la fe, digamos. Así que, Gustavo, si tenías una pregunta, mi hermano. Sí, gracias. Si esta pregunta es muy básica, pues ignórala, ignórala. Pero teniendo un maestro, pues quiero aprovechar el tiempo. Eh, Tratando de prepararme para esta clase, como ya te puedes dar cuenta, ya es la primera vez que yo trato de estudiar filosofía y te agradezco, sé que estoy con el mejor. Entonces leía para entender lo del ser y la sustancia, la esencia, y estoy leyendo este libro. Empecé Alfonso Ropero, Uh -huh. eh, y descubría que la filosofía nace observando la materia. O sea que la filosofía, antes de convertirse en metafísico, era completamente físico. Ahí estoy, pero me gustaría, si me puedes ayudar, porque creo que ahí es donde se conecta con todo esto, de que se va a algo más abstracto, algo que por eso es difícil de comprender, porque se va de lo tangible a lo metafísico y es donde pues me quedo corto todavía. Claro. Imagínate que hay un barco que está haciendo navegaciones. ¿Sí? Preguntarte de qué están hechas las cosas
Es como zarpar y quedarse ahí en la orilla. Después te preguntas, bueno, bueno, ¿qué son las cosas? Estás navegando un poquito mar adentro, pero todavía no llegaste a la pregunta fundamental. Después te preguntaste, bueno, ¿quién las hizo? Estás navegando un poquito más todavía. ¿Para qué son? ¿Para qué fueron hechas? Bueno, un poquito más mar adentro. Ahora, si vos te preguntas por qué existen, ahí ya llegaste a la pregunta central, ¿eh? Entonces yo puedo preguntarme, ¿de qué está hecha la mesa? ¿Quién la hizo? ¿Qué es la mesa? Ahora, si yo me pregunto por qué hay cosas, esa pregunta ya es más fundamental, es más mar adentro, si se quiere. Entonces, la pregunta metafísica requiere que todas esas preguntas vayan ordenadas a esta pregunta central. ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué existen las cosas, digamos? Todas las otras preguntas solo tienen sentido metafísico cuando llegan a esta pregunta. Si no llegan a esta pregunta, se quedan a medio camino. Entonces, las navegaciones del espíritu humano tienen que llegar a esta pregunta. ¿Por qué hay entes y no más bien solo Dios? ¿Por qué hay criaturas y no más bien solo Dios? ¿Por qué Dios decidió crear? ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué hay criaturas? ¿Por qué? Sí, Cristian. Bueno, no sé si Gustavo ya se siente satisfecho ahí con tu respuesta, pero era para Ahora, para subirme un poquito ahí, porque a mí siempre la filosofía como que no sé, me costó mucho, sobre todo porque hay preguntas, yo me hago preguntas teológicas, pero la filosófica como que no eran lo mío. Entonces, lo que más complica, no sé si tú eres católico, Gustavo, yo te recomendaría a Gilson, que es uno de los, Etienne Gilson, creo que Gilson lo dice mucho. A mí me ayudó mucho porque él habla como que bien plano y sencillo, pero después hay otro filósofo católico que no hay manera de cómo caerle atrás. Por ejemplo, las preguntas que se hace Fabro, yo nunca en mi vida, en ningún momento, ni en una isla, yo solo me preguntaría esas cosas que él se pregunta. Y ahí es donde uno se pierde, porque dice, después cómo yo aplico esto a la teología, que es para lo único que a mí me interesa la filosofía. Entonces yo creo como que se nace como con un llamado a preguntarse por cosas filosóficas y no todos nacimos con eso, como que yo puedo partir de Dios existe, Dios se reveló, Dios me ama. Y de vez en cuando, bueno, pues dame, como tú dices, Jonathan, dame un poquito de filosofía para el viaje ahí, para el bolsillo. Pero esas combustible. preguntas que motivan y que hace que la gente las piense, yo creo que no todos nacimos como para hacernos ese tipo de preguntas. Exacto. Es verdad, la filosofía no es para todos, pero hay conocimientos filosóficos que todos los pueden entender si hacen el esfuerzo, ¿no? Bueno, gente, la clase que viene vamos a estudiar el principio de causalidad. Ya sería la cuarta clase, ¿eh? Así que bueno, si quieren invitar amigos, compañeros, van a tener un descuento del 50% para todos aquellos que ustedes inviten al curso, ¿sí? Así que nada, les mando un abrazo grande, gracias por